Cordial saludo. El presente video es para explicar cómo he realizado el chat usando el protocolo de RCA para la seguridad de la información en el traspaso de la misma. Esto lo he realizado por medio de Python como lenguaje de programación y para el tema del front, de la interfaz de usuario, he usado una librería llamada Kiwi. Esta librería proporciona lo que viene siendo como los glabels y todo ese tema de esa librería que está en Java, pero para Python. Entonces empecemos hablando un poco del servidor. Claramente tenemos que usar sockets. Entonces necesitamos un socket que esté abierto para el servidor y otro que sea el que consume el cliente. Eh, para, el, para el servidor lo que hemos hecho es que primero tenemos una función que lo que hace es que de la librería de socket, que lo que hace es que nos abre un puerto dentro del PC que se le indica que con esto va a usar un protocolo IPv4 y que también va a usar TCP como protocolo de transferencia de archivos. Esto también indica que esto va a ser usado mediante ejecución de tiempo real. Con estas dos sentencias lo que hacemos es que le decimos al sistema operativo que esos puertos se van a abrir. Entonces eso hace que los puertos estén en constante escucha por si se genera algún cambio en la ejecución. Esto es para que se actualice constantemente el chat. Seguidamente instanciamos los sockets list, que esto nos devuelve todos los sockets que están en uso. Ya más adelante vamos a ver por qué se está usando esto. Finalmente, tenemos las credenciales de los clientes y las llaves públicas de cada uno de los clientes. Como sabemos, el protocolo RCA funciona que cada cliente posee dos llaves, una privada y una pública. Sabemos que comparte la pública para que la otra persona pueda encriptar el mensaje y nosotros con la privada nuestra desencriptamos dicho mensaje. Sabemos que es nuestro mensaje porque viene con nuestra llave pública. Entonces, esto es únicamente para la ejecución y la instancia del servidor. Posteriormente tenemos una función de recepción de mensajes. Entonces esta función lo que hace es que el header que se envía constantemente para verificar las conexiones que hay dentro de los sockets, eh, posea la misma longitud, es decir, que aún persistan los mismos clientes dentro de la conexión. Entonces, cuando se comprueba que eso es verdad, lo que se hace es que no se obtiene el mensaje, aquí está mal comentado, lo comenta mal, sino que al contrario lo que hace es que se le genera formato a dicho header. Ese formato que va a tener un header y va a tener la data, que usualmente va a ser el mensaje, y el destinatario. Y aquí lo que hacemos es que retornamos el mensaje. Este mensaje pues no es únicamente el texto, sino que posee esta estructura, este objeto. Seguidamente, esta función lo que hace es que actualiza el estado de conexión de cada uno de los usuarios dentro de la red. Es decir, si yo me desconecto, porque ya vemos que me puedo desconectar o conectarme, pues eso le va a generar un log dentro del servidor. Entonces eso es lo que hace este método. Mientras todos los usuarios estén conectados y los sockets estén ocupados o haya al menos un socket en la lista, entonces lo que hace es que va a estar en constante escucha en caso de que exista una nueva conexión. Entonces, si existe una nueva conexión, lo que hace es que notifica al socket de esa nueva conexión. Y si la conexión, o sea, pues si pasó todos los parámetros anteriores sin ningún error, pues lo que hace es que crea la conexión y le genera un address al nuevo usuario. Eh, bueno, esto es únicamente lo que hace aquí. Aquí hay un protocolo que hace es que verifica que la llave pública pues no esté en falso, que el usuario tampoco esté en falso. Esto de pronto puede usarlo con un try catch. En el momento si uno deja al usuario en blanco, pues va a generar un error. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, así está. Lo que hace es verificar de que no haya información que esté vacía para lograr usar RCA satisfactoriamente. Y finalmente, si el usuario se desconecta, pues lo único que hace es cerrar la conexión. Eso lo hace aquí con el update user status, llama al update user status y el update user status al ver que ya no está conectado, pues le cierra la conexión. Bueno, esto es por todo, es lo que hace más o menos el socket y ahora nos vamos a ver al socket cliente. El socket cliente lo que hace es que para generar la conexión no únicamente genera la conexión,
Como vemos acá con la librería de socket, también le decimos que vamos a usar una dirección IPv4 dentro del PC y que vamos a usar Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de datos. Sino que también vamos a pasar como global para que todas las instancias de nuestros clientes socket puedan tener todas las llaves públicas. Esto para que todos los usuarios se conozcan entre todos y entre todos se puedan enviar mensajes. Aquí lo que hace es que se le da formato, el formato que vimos anteriormente en el server, al username, y también se le da formato a la llave pública dentro del paquete. Siempre miramos el header length para verificar de que toda la información está correcta. Aquí lo que hacemos para el envío de mensajes, cada vez que la persona le pica al botón de send, llama a este archivo, y esto lo que hace es que cifra con RCA del archivo rca.py, que más adelante lo vamos a ver, cifra todo el texto y lo compacta en un paquete ya encriptado. Esto lo que hace es que inicia, se le dice a este socket que va a estar pendiente de si le llega un nuevo mensaje para que actualice el framework de Kiwi, que vamos a ver más adelante. El método de escucha continua, esto sí es lo que está instanciado, verifica que la conexión siempre siga igual, que si yo me desconecto entonces le diga que la conexión ha sido cerrada, la recepción del mensaje, entonces si hay un mensaje llama a RCA a descifrar para descifrarlo y poderlo mostrar en UTF-8. Esto lo vamos a ver más adelante también. Y aquí lo que hago es que instancio incoming message callback, que es un método que está dentro de la librería del socket y que nos revuelve el username y el message, es decir, la persona que envió ese mensaje y el mensaje como tal. Venimos a RCA, esto lo que tiene es que se define cómo va a ser dicho la encriptación, el proceso de encriptación. Entonces el proceso de encriptación, pues aquí usualmente la gente lo suele hacer con números primos, pero al momento de generar el código he tenido diferentes complicaciones con el tema de los números primos. Es por esto que en este caso lo hice con los números de la distribución áurea, que ese es número phi. Entonces, lo que hace es que genera una lista de números desde el 0 hasta phi y esa lista de números la almacena en esta variable m. Esta variable m es importantísima porque con esta variable vamos a generar tanto las llaves públicas y privadas y vamos a permitir tener como ese punto de partida para la encriptación y desencriptación de los archivos. Entonces, aquí lo que hago es que a partir de phi, ya teniendo la lista, o sea, tengo la lista de números de 0 hasta phi y aquí escojo un número aleatorio de esa lista. Aquí vemos que estamos usando el número phi. Y aquí ya entran los métodos de cifrado y descifrado. Para cifrar tenemos dos métodos y para descifrar tenemos dos métodos. Uno que realmente hace el método y otro que lo único que hace es instanciarlo, generarle formato a la encriptación. Entonces él lo que espera es la llave pública de la persona y el mensaje como tal. En este caso, lo que hace es que se llega la llave pública, llega el mensaje y se llama el método cifrar palabra. Para cifrar palabra, pues esto tiene únicamente pues una palabra. Como vemos tiene un iterador y lo que hace es que itera cada una de las palabras que hayan en el mensaje y llama el método cifrar palabra cada vez que pues se encuentre una palabra diferente. Por eso tenemos esto aquí, para separarnos los espacios. Entonces, el método cifrado lo único que hace es que retorna la letra, retorna la palabra en un número. Sabemos que el cifrado es mediante los números que se hayan definido anteriormente. En este caso, pues la distribución áurea, phi. Entonces, por eso retorna una palabra en un número. Y esto lo que hace es que retorna palabras cifradas como un arreglo y le genera el formato de string y retorna el cifrado. Vamos a ver posteriormente cómo queda ese cifrado. Más que todo un proceso matemático que cualquier otra cosa. Para descifrar es lo mismo, pero en este caso ya no recibimos una llave pública, sino que recibimos una llave privada de la persona. Entonces, bueno, otra vez le hacemos split para eliminar, para separar los espacios, entonces nos crea un arreglo el cual posee todas las palabras, bueno, en este caso los números, porque como ya está cifrado en números, pues retorna los números.
Guardamos el original y aquí lo que hacemos es que le generamos un formato. Entonces llamamos a descifrar número. ¿Y el descifrar número qué hace? Aquí están los números cifrados, entonces llamamos las variables que denominamos anteriormente. Y esta aquí va a ser igual a la llave privada de cada persona. Entonces con la llave privada de cada persona va a recorrer el arreglo, va a interpretar, va a hacer los cálculos matemáticos y va a retornar el, el, la- el mensaje descifrado, pues. Y una vez descifrado lo retorna al método descifrar y el método descifrar lo que hace es generar el formato y devolver el mensaje. Y este es el generador de llaves. Entonces aquí, como les digo, pues estamos usando el número phi, generamos la variable d, y aquí nos devuelve dos tuplas. Sabemos que es la tupla eh, privada y pública de receptor y emisor. Finalmente, en el app.py, py, aquí pues está el framework de Kiwi. Entonces este framework es, como lo mencioné, parecido al Glabel en Java. Entonces pues no me va a tener mucho tiempo a hablar de esto en este video. Entonces vamos a tener tres consolas. La primera consola, vamos a ejecutar el archivo socket server. Entonces, él nos dice listening for connections en la dirección IP y el puerto que se le abrió. Entonces, listo. Ahí ya quedó el servidor. Ahora, se le va a generar las instancias a cada uno de los clientes. Entonces, Python, perdón, app.python. Y aquí igual. Pues vamos a ejecutarlos. Y esto nos genera la interfaz que hemos creado con el framework de Kiwi. Él espera tres parámetros. Espera la dirección IP, espera el puerto y espera el username con el que vamos a trabajar. La IP, voy a crear aquí un CMD pequeño. La IP es la que encontramos en ipconfig/all. Es la que encontramos por medio de este comando. Por razones de seguridad pues no lo voy a hacer. Pero esta es la IP IPv4 que el router le está asignando a mi PC. Entonces, aquí tenemos la dirección IP, todos tienen que conectarse a la misma dirección IP, al mismo puerto claramente, pero lo que sí tiene que variar es el nombre. Entonces, aquí vamos a instanciar el estudiante y en este el profesor. Ay, y aquí el profesor. Vamos a darle join a los dos. Y aquí tenemos, como vemos, username estudiante y username profesor, creándoles a cada uno su respectivo puerto de conexión. Ahora, si vamos aquí, tenemos que este que es el del estudiante puede enviar mensajes al profesor y este que es el profesor puede enviar mensajes al estudiante. Si hubiesen más personas conectadas, pues aquí tendría que abrir muchas consolas y pues por temas de pruebas no lo voy a hacer. Pero si hubiera más personas conectadas, pues aquí se van a listar todas esas personas que se van a conectar a la conexión. Ahora, si profesor va a enviarle hola profesor, entonces estudiante le envía hola profesor y hola profesor lo recibe como hola profesor. Supongamos que profesor le va a contestar hola estudiante y lo devuelve. Aquí como vemos el framework lo dice para que debo subiera y bajara, subiera y bajara, subiera y bajara. Entonces, ¿cómo estás? Un ejemplo. Entonces ahí está. Y aquí vamos a responderle muy bien y tú. Bueno, ahí está un poco de mala ortografía, pero bueno, lo importante es para verificar la conexión. Y si nos vamos a las consolas de cada uno, vemos que aquí nos devuelve la cantidad, o sea, los mensajes cifrados. Estamos los mensajes cifrados en esa distribución áurea, ¿sí? Los números primos. Ahí está. Y el mensaje cifrado. Hola estudiante, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Son los mensajes que nosotros recibimos. Y por otro lado tenemos hola profesor, y ahí están todos los mensajes cifrados. Y aquí tenemos un log en el que nos dice, recibe mensaje desde estudiante, recibe mensaje desde profesor. Y esto también, el framework ya estaba destinado para que nos generara aquí las conexiones. La última conexión que se generó dentro del socket. Y eso es básicamente el funcionamiento de este programa.
Entonces vamos a hacer la última prueba. Vamos a enviar H's desde estudiantes. Estudiante envió H's. Aquí profesor lo recibe. Estudiante envió H's. Y desde profesor vamos a enviar A's. Profesor A y ahí profesora. Entonces espero que haya quedado bastante claro. Sé que el tema de explicar el código es un poco complejo, un poco pesado, pero espero que haya quedado bastante claro.